Bienvenidos todos a este taller sobre los sexenios 2024 de Ciencias Sociales. En esta sesión estaremos mi compañera Carmen Muñoz Serrano y yo, Pilar Gómez Bachman, y las dos trabajamos en los servicios centrales de la biblioteca en el servicio de apoyo a la docencia e investigación. Aunque veremos algunos aspectos de los temas administrativos, este taller va a tratar sobre todo de los indicios de calidad de las publicaciones científicas. En cuanto a esta parte administrativa, muchas cuestiones se nos escapan. Lo que sabemos está sacado de las convocatorias, los criterios, los baremos que se han ido publicando, que publica la ANECA, porque llevamos muchos años y nos hemos leído unas cuantas. Pero muchas de las preguntas que tenéis tienen la respuesta ahí. Por ejemplo, el otro día nos hicieron una pregunta si servía la fecha del libro online y no de la fecha de publicación. Bueno, pues, si no aparece en la convocatoria, pues no podemos saberlo. Si no sale, pues será que no. Y en última instancia, debéis aseguraros preguntando a la ANECA Responde. Otra cosa importante es que este proceso no se puede hacer de manera improvisada y hay que prepararlo, tenéis que preparar concienzudamente. Por ejemplo, el otro día me enteré de un investigador que en los sexenios pasados se lo denegaron porque le faltaban 4 días, o sea, presentó una publicación en un año que había tenido un contrato de 8 días, de 8 meses menos 4 días. Entonces, no se lo admitieron. Entonces, tenéis que tener cuidado, leeros las convocatorias, leeros las leyes correspondientes, etcétera. Bueno, ya dicho todo esto, empezamos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, los sexenios de investigación, algunos casos prácticos de la solicitud, criterios generales, criterios específicos y el apéndice. Bueno, ya sabéis que la ANECA convoca todos los años a través de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora esta evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario, que pueden presentarse los funcionarios de carrera y los profesores contratados doctores. Y también a partir de los profesores contratados permanentes y no permanentes. Este personal, los profesores contratados, no se hace a través de la CNAI, sino a través del Servicio de Gestión Personal Docente Investigador de la universidad. Esto lo tenéis que tener en cuenta, ¿eh? Es muy importante. Aquí os hemos dejado unos enlaces. La convocatoria de sexenios de este año es muy pronto y todavía no se ha convocado, pero bueno, enlaces importantes del año pasado, como la convocatoria, los baremos generales, los baremos de las orientaciones de cada campo, etc. Bueno, un sexenio, supongo que esto ya lo sabéis todos, pero lo vamos a repasar, es un tramo de investigación de 6 años. El investigador elige 5 aportaciones de ese periodo, de las que considere de más calidad, y deben estar publicadas o registradas en los años a los que se someten la evaluación. Estas aportaciones no se podrán presentar en los sexenios de transferencia. A esto es a lo que me refería, por ejemplo, con lo del libro antes. En la convocatoria del año pasado sí que se permitió que se usara para las revistas, esto es lo que pone en la convocatoria, la fecha de la publicación, lo que llaman impress o ahead of time, etc., antes de que se adjudique el volumen, el tomo, la paginación. Esto es importante por si una fecha de publicación anticipada es de un año y la fecha de publicación definitiva es del año siguiente. Entonces, bueno, el año pasado lo que dijeron es que el investigador podía elegir la que más le conviniera, pero en los libros no se especifica esto. Entonces, bueno, esto es una cosa que deberíais decidir vosotros. No es necesario que los años sean consecutivos, aunque los no incluidos quedan inhabilitados. En casos excepcionales podrán ser menos, porque los artículos tengan una relevancia extraordinaria, y luego también en ciertos casos como bajas por maternidad, cuidado de familiares, violencia terrorista, todo esto está especificado
y lo que en la convocatoria a lo que se refiere es que hay que consultar la ley correspondiente sobre estas cosas. No tiene por qué haber una aportación para todos los años y un año puede contar con más de una aportación. Bueno, esto es lo que os estaba diciendo. Las aportaciones pueden ser desde el año siguiente a la obtención del grado o licenciatura, cuando exista un contrato o certificado de al menos 8 meses. Se pueden solicitar un máximo de 6 tramos en varias convocatorias. Las aportaciones presentadas en tramos ya concedidos no se pueden volver a presentar. Y si se deniega un tramo, se pueden recuperar 3 de estos años, a los que hay que añadir 3 años posteriores al tramo denegado. Es decir, hay que añadir 3 años al tramo negativo. Si no se tienen publicaciones en años posteriores, no se podrán presentar. Y luego, además, bueno, se publican criterios específicos para cada área. Algunos aspectos prácticos de la solicitud. Bueno, aquí os hemos dejado unos enlaces a la sede electrónica de la NECA, que es por donde se rellena la solicitud, y algunos estos enlaces. Y vamos ya a los criterios generales. La novedad más importante de los sexenios pasados tenían que ver con la relevancia, con los indicios de relevancia e impacto. Y entonces lo que se decía, o la explicación, es que se pretendía valorar la contribución de la aportación a la progresión del conocimiento. También el impacto científico de la aportación, el impacto social y su contribución a la ciencia abierta. Es decir, se pasaba de una valoración del medio de difusión en el que se publicaba la investigación a no el medio de difusión, sino la aportación, el propio documento. ¿Y qué es esto que hablan de contribución a la aportación al progreso del conocimiento? Bueno, ellos lo que decían es que valorarían el grado de originalidad e innovación, la prioridad temática o reto abordado y aportación al debate científico y la aportación metodológica. Como os decía, se valorará en primer lugar el impacto científico de la aportación. Bueno, estos son los criterios del año pasado. Como fue un cambio tan grande, suponíamos, y ellos también lo dijeron, que este año no habría, se supone, un cambio tan drástico. A lo mejor cambian algunas particularidades, pero suponemos que seguirá siendo así. Entonces, se pasa a valorar el impacto científico de la aportación. Y también el impacto social y la ciencia abierta. Y además se da un inventario no exhaustivo de las posibles métricas y fuentes aplicables, así como indicaciones de cómo contextualizar y construir la narrativa. Porque este es el siguiente gran cambio. Ya no sirve copiar y pegar los índices de calidad, el factor de impacto, cuartil, etcétera, sino que lo que piden es contextualizar todos esos datos y ponerlos en relevancia y en relación con todo lo que haya podido haber de importancia a su alrededor. Es decir, es aquella que no solo aporta el dato métrico, sino que lo explica y lo contextualiza. Por ejemplo, en esta lista que os mencionaba, este inventario no exhaustivo de las posibles métricas, además de decir qué es lo que se va a valorar en cada punto, explica las fuentes, de dónde se puede sacar y además hace un ejemplo del contexto, la narrativa que podéis usar. Por ejemplo, en el número de citas, pues las citas recibidas por autores influyentes, citas en publicaciones o secciones influyentes, citas del primer y último año, citas normalizadas, luego también citas de personas influyentes. Las citas normalizadas, comparación con el promedio mundial, el percentil, ubicación en el listado o prestigio de la fuente que lo genera. Por ejemplo, luego en cantidad de uso, en distribución geográfica de los países y ciudades en los que se ha usado esa aportación o se ha descargado del repositorio. Aquí os hemos dejado algunos ejemplos. El primero es de Álvaro Cabezas Clavijo, especialista en sexenios de la Universidad de Granada. Y esto es un artículo, pero que es muy, muy, muy práctico. Aquí os va a explicar
el foco, que tenéis que poner el foco en los logros, cómo hacer una narrativa propia, cómo diferenciaros, etcétera. O sea, que es una cosa que es muy fácil y muy sencilla. Este es el artículo de Álvaro Cabezas Clavijo y luego 2 ejemplos de la Biblioteca Universitaria de Murcia y de la Universitaria de Oviedo. El primero han hecho una recopilación de ejemplos de narrativa y el segundo es un ejemplo de narrativa de ciencias de la salud, pero que también nos puede servir. Bueno, vamos a pasar ya a los criterios generales, que es lo que se pide. Bueno, hablan de calidad de aportaciones, o sea, lo que hablan es de aportaciones ordinarias y aportaciones extraordinarias. Y luego ya veréis que en el baremo se suele dar un valor añadido a que las publicaciones que se presenten o las aportaciones que se presenten se ajusten a lo que hablan ellos de aportaciones preferentes. Las ordinarias, por lo general, casi todos los campos son artículos publicados en revistas de calidad contrastada, indexadas en bases de datos, etc. Libros y capítulos de libro, que también se habla que tiene que tener la editorial prestigio, los editores, la colección en la que se publica la obra, etcétera. Si ha tenido algún sello de calidad. Las patentes, que se mencionan en algunos campos, no es vuestro caso es en el campo de ciencias económicas. Y entonces, bueno, lo que se valora es si están en explotación con contrato o licencia y si no, con un examen previo B2 y se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente, si es nacional, europea, internacional, y se valora más la protección más intensa. Y como siempre lo habían dicho esto también, que la mera indexación en repertorios o bases de datos solo puede ser mérito complementario. Y luego también se mencionan las aportaciones extraordinarias. Cada campo especifica los criterios de calidad para estas aportaciones extraordinarias en el punto 2. En cuanto a las autorías, es muy importante que influya el número de autores y tendrá que estar justificado por el tema, complejidad y extensión. Y para que una aportación sea considerada, tendréis que haber participado activamente en los trabajos que dieron origen, concretando la aportación específica, según la taxonomía CREDIT, que os hemos dejado ahí un enlace. Tiene que declararse el uso de inteligencia artificial generativa y también se especifican una serie de penalizaciones en los baremos. Como veremos ahora, hay un baremo general que sirve para todos los campos y luego cada campo tiene su baremo específico. En el baremo general se da específicamente lo que se va a valorar en cada área. Por contribución al progreso del conocimiento, un 10%, un 60% el impacto científico, un 10% por el impacto social y por la ciencia abierta, y un 10% por la aportación preferente, que es lo que os hablaba antes, o sea, ajuste a lo solicitado en el apartado 1 de cada campo. Y luego las penalizaciones, un 15% por reiteración, otro 15% de autoría insuficientemente injustificada y de un 25 a un 100% por malas prácticas de publicación. Bueno, aquí se explica qué significa cada cosa. Por ejemplo, reiteración es que 3 o más de las 5 aportaciones siempre se publiquen en la misma revista editorial, en números especiales, que la autoría no quede suficientemente explicada o, en caso de malas prácticas, como reiteración de contenidos, traducción de obra propia, plagio, esto. Y ya vamos a pasar a ver los criterios específicos. El año pasado se recuperó otra vez el campo 0, que es interdisciplinar y multidisciplinar. Se puede presentar cualquiera y esto es para aquellas publicaciones que no encajen en ningún tipo de criterio específico. Este criterio se había usado hacía tiempo, se había eliminado y el año pasado se volvió a recuperar. Y luego tenemos el campo 7 de Ciencias Sociales del Comportamiento y de la Educación, divididos en el 1 y el 2, y el campo 8 de Ciencias Económicas y Empresariales, que es lo que vamos a ver hoy,
porque el campo 9, que es el de ciencias jurídicas, hubo un taller la semana pasada, es demasiado específico y cambian muchas cosas, y lo dieron en la subdirectora de la Biblioteca de Derecho. Bueno, vamos a ver el campo 0, que es lo que os decía, reconocer trayectorias investigadoras claramente interdisciplinares y justificar que no pueden ser evaluadas de una perspectiva disciplinar única. Dos de las aportaciones tienen que ser de dos campos disciplinares diferentes durante el periodo evaluado. Se admiten todos los tipos de aportaciones valorados en cualquiera de los otros campos y las aportaciones extraordinarias son un máximo de 2. ¿Y qué es lo que piden? 5 aportaciones de relevancia e impacto justificado de al menos 2 tipologías distintas, entre las aceptadas en cualquiera de los campos. Luego os hemos dejado un enlace a todos los baremos específicos de cada campo, allá abajo. El campo 7.1 de Ciencias Sociales y Estudios de Género. Bueno, pues las aportaciones ordinarias vuelven a ser artículos científicos, libros y capítulos. Las extraordinarias máximo 2 y en las áreas de antropología y comunicación se podrán valorar las obras audiovisuales. Y en casos de excepcional relevancia e impacto, se podrán valorar reseñas, notas, cartas al editor, similares, pero que se pueden usar para aportar valor a las otras aportaciones científicas. El de Ciencias Sociales y Estudios de Género, en los mínimos orientativos, aquí ya se diferencia bastante. En antropología social son 5 aportaciones con mínimo una de alta relevancia e impacto, que sea una monografía etnográfica o un vídeo etnográfico, o bien 2 aportaciones que sean artículos de alta relevancia e impacto. En geografía, biblioteconomía y documentación, estudios de género y todas las áreas de ciencias sociales distintas a las mencionadas y a las mencionadas luego, son 5 aportaciones, mínimo 3 de alta relevancia e impacto. Quería aportar que esta es una novedad también del año pasado, que geografía se empezaba a valorar por este campo, de 7.1, que hasta entonces se había valorado por el campo 10 de historia y geografía. Entonces se pasa a valorar por este otro. Y luego, sociología de ciencia política de la administración y de comunicación, y trabajo social y servicios sociales e historia del pensamiento y de los movimientos sociales. Lo que se pide son 5 aportaciones, mínimos 2 de alta relevancia e impacto. En cuanto al campo 2, 7.2, bueno, las aportaciones ordinarias y las extraordinarias es lo mismo. También se podrá valorar en casos de excepcional relevancia, reseñas, notas, guías didácticas o similar, cartas al director o similares, etc. Y los mínimos son en psicología, 5 aportaciones con un mínimo de 3 de alta relevancia e impacto, y en ciencias de la educación, 5 con un mínimo de 2 de alta relevancia e impacto. Y por fin el campo 8. Las aportaciones ordinarias son los artículos científicos, libros, capítulos y patentes, como os había dicho antes, y unas extraordinarias máximo de 2. También se podrán valorar reseñas, notas, etcétera, y los mínimos son 5 y mínimo 2 de alta relevancia e impacto. Bueno, estos son los criterios muy resumidos. Ya os he dicho que os tenéis que leer, aparte de la convocatoria y los criterios generales, los específicos de cada campo vuestro muy detenidamente. Entonces, pasamos al apéndice, que es donde se ve, ya queda explicado lo que se pide. Y entonces, lo primero que dicen es un capítulo, un apartado que se llama Taxonomía de métricas recomendadas. Bueno, ¿qué es esto? Aquí es lo que hacen es explicar lo que se va a pedir. Entonces, hablan de dimensiones a nivel de aportación y que lo que se valorará será la citación, el uso y lectura, la influencia y o adopción social y la visibilidad social de la aportación. Luego, las dimensiones a nivel del medio de difusión y se valorará el impacto científico del medio y la calidad de la gestión del medio. Y luego otras dimensiones relacionadas con la contribución científica en abierto, que esto también es una de las novedades del año pasado. Bueno, una de las novedades del año pasado
que se requería para la contribución, para la convocatoria de sexenios, porque ya era obligatorio antes. Por ejemplo, el depósito en repositorio en acceso abierto, la compartición de datos, metodologías, programas de ordenador y modelos de aprendizaje automático y la ciencia abierta a la sociedad. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y para explicaros todo esto me voy a basar en el portal de producción científica de la Universidad Complutense de Madrid. Ya veréis que todos estos datos prácticamente los podéis sacar del portal si están las publicaciones. Ya sabéis que el portal se alimenta automáticamente de Dialnet, de Scopus y de la Web of Science y que también se pueden añadir artículos manualmente. Entonces, bueno, vamos a seguir porque va a dar muchísimos de todos estos datos. Vamos a empezar con las dimensiones a nivel de aportación. ¿Y qué es lo que se piden? Las citas. Y no solamente las citas, sino las citas normalizadas, sin autocitas y los percentiles, que luego veremos lo que es. Las métricas de uso y lectura, que serán las descargas y visualizaciones en repositorios, plataformas, etc. Y no solo el conteo básico, sino contextualizado. Las métricas de influencia o adopción social, que son fuentes externas al ámbito académico y a los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, número de menciones en medios de comunicación, informes de políticas públicas, bueno, si fuera el caso, beneficios de su adopción o uso, etc. También las métricas, para terminar, las métricas de visibilidad social, que serán, por ejemplo, las de redes sociales académicas, medios de comunicación, etc. Y otros indicios que se pueden aportar de la valía de la aportación serán los proyectos financiados vinculados, las tesis doctorales vinculadas, estándares de ética, premios, traducciones, reseñas, etc. Vamos a ver esto de las citas normalizadas sin citas. Hablan de las citas sin autocitas, las citas normalizadas, que son el Field Weighted Citation Impact, que es de Scopus, el Field Citation Ratio, que es de Dimensions, y el Category Normalized Citation Impact, que es de la Web of Science, pero que nosotros es de un producto aparte, que se llama Insights, el que nosotros no tenemos suscripción. Pero bueno, podemos sacar, tenemos los otros dos índices, que sería suficiente. Y luego la posición en citas o percentil de citación. ¿Cómo hacemos para mirar todo esto? Bueno, se pueden ver en Web of Science, en Scopus, en Dimensions, en Dialnet Métricas, en Google Academic y en Open Citation. Estos son lo que dice la lista que ellos decían no es exhaustiva de las fuentes donde se pueden mirar estos datos. Entonces, antes de empezar a mirar y ver esto, ¿qué son las citas normalizadas? Bueno, la cita normalizada lo que hace es medir el impacto conseguido por un documento teniendo en cuenta el año de publicación, su tipología y el área. Un valor superior a 1 significa que el documento es más citado de lo esperado según la media. Entonces, bueno, aquí os lo he vuelto a repetir donde se pueden ver estas citas normalizadas. Y el percentil lo que hace es comparar el número de citas recibidas por este documento con la media de las citas recibidas de documentos similares en la misma categoría temática durante el mismo periodo. Y entonces, un percentil del 95, por ejemplo, indicaría que nuestro artículo está situado en el 5% de los artículos más citados a nivel mundial de la categoría correspondiente. Bueno, como os he dicho, nos íbamos a centrar en el portal de producción científica y entonces, bueno, pues este es el documento, la aportación que queremos aportar y entonces vemos que ya primeramente vemos unos datos que son los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es una cosa que han integrado después de los sexenios del año pasado, relativamente pronto, yo creo que fue después del verano o justo antes del verano. Y que luego veremos dónde podemos aportar este dato. Pero para ver los otros datos tenéis que pinchar en este enlace, ver indicadores,
que solo se puede ver desde el campus o accediendo desde VPN, ¿eh? O sea, que si no veis este enlace, no os asustéis, sino que puede ser que no estéis conectados desde casa. También puede ser que no lo veáis porque no tiene el portal, si ha sido una publicación manual, pues no ha podido recoger métricas, pero entonces habría que hacerlo entrando en cada una de estas bases de datos que os vamos a explicar. Bueno, si bajamos, hemos pinchado ese enlace y entonces vemos que aquí nos da todas las citas de Scopus, de la Web of Science, de Dimensions, las totales y las recientes de 2 años y las de Open Citations. Y además la fecha en la que se actualizó este dato. Esto es muy importante y debéis de comprobarlo siempre antes de rellenar el formulario de la NECA, porque puede ser que lo hayáis mirado un día y al día siguiente tengáis otra cita. Y luego además también lo tenéis que comprobar porque aquí solamente salen las citas totales, no salen las citas normalizadas ni las autocitas, ni se excluyen las autocitas, pero podéis pinchar, esto es un enlace que os va a llevar directamente a este documento en cada una de estas plataformas. Y bueno, otro dato que da ya directamente es la cita normalizada de Dimension. Esta sí que la da. Nosotros no lo da directamente, pero bueno, también tened en cuenta que son plataformas comerciales y a veces hay problemas con el acceso. Entonces, bueno, si pinchamos en las citas de Scopus, lo que va a hacer es llevarnos, no nos va a llevar directamente al documento, sino a las citas del documento, pero podemos pinchar en el título del documento y ya volvemos. Aquí os hemos dejado, porque nuestro equipo de formación han elaborado unos vídeos cortos explicativos de cómo buscar las métricas en cada plataforma. Es verdad que hay veces que se pueden buscar de varias maneras. Entonces, bueno, también vosotros podéis elegir la que os sea más fácil. Yo os voy a explicar una manera, pero puede ser que en los vídeos también haya otra. Entonces, pero bueno, hay veces que alguna funciona y no funciona y entonces tenéis que ver la otra. Entonces, bueno, si llegamos al documento en Scopus, vemos que aquí en esta parte de arriba, de la parte derecha, nos da todas las citas. Y aquí abajo nos da el percentil, que está en un 97%, la cita normalizada, que está en un 6,69%, y luego en las vistas, que esto te aportará en otro apartado. Y luego tenemos un enlace a ver todas las métricas. Como veis aquí, no tenemos el enlace, o sea, no tenemos la cita de las sin autocitas, las citas sin autocitas. Entonces, pinchamos en ver todas las métricas. Y entonces, bueno, pues aquí volvemos a tener, vemos lo mismo que antes, más las métricas de plan X, que se podrán aportar en el siguiente apartado. ¿Y cómo hacemos para ver las autocitas? O sea, las citas sin autocitas. Bueno, hay una manera que sería pinchando en más métricas. Entonces, bueno, aquí se puede pinchar, se pondría el rango de cuando se publicó mi artículo hasta el año que nos interesa, poner excluir autocitas y saldría un gráfico. Pero esto a mí el otro día no me funcionó bien. Entonces, hay otra manera que sería pinchar desde buscar el artículo en la plataforma, o sea, pinchar en Search y buscar el artículo por título, y en la pantalla de resultados seleccionarlo, pinchar en Citation Overview, y aquí ya sí que nos saldría. Pondríamos otra vez el rango de fechas y entonces aquí ya nos saldría documentos, citations. Tendríamos que pinchar en Exclude Citations y aquí ya nos saldrían, son 91, ¿vale? Eran 97 total y nos saldrían 91 escribiendo autocitas. Bueno, vamos a la Web of Science. Aquí es importante, bueno, en Scopus también es importante que ya sabéis que el registro es gratuito, tenemos una licencia nacional a través de la FECI, tanto en Scopus como en la Web of Science, y es importante que os identifiquéis porque, aunque estemos dentro del campus y de VPN, hay cosas que no muestra, y si estáis identificados muestra más cosas. Entonces, bueno,
Si pinchamos en el enlace desde el portal, nos va a ver otra vez al artículo y aquí lo que nos dice es que hay 84 citas en la Core Collection de la Web of Science, pero además 90 citas en todas las bases de datos. Esto también lo podéis aportar. En la convocatoria de los criterios hablan de la Core Collection, pero esto sería también un índice de calidad. Estas son las referencias que tiene el artículo y si vais bajando por la página, además, os dicen las citas que os han hecho, en qué parte de los documentos ha sido, en el background, en el discusión, etcétera. Esto también no vale lo mismo, con lo cual podríais jugar con esto en vuestra narrativa. Bueno, aquí os he puesto también el vídeo explicativo de cómo se buscan las métricas en la Web of Science. Y para excluir las autocitas, volvemos a hacer lo mismo que habíamos hecho en Scopus. Le damos a buscar, buscamos por título y una vez que estamos en la pantalla de resultados, pinchamos en Citation Report. Perdón. Y entonces aquí sí, ya nos sale una pantalla y lo que nos dice las citas del documento. Aquí en este caso, por ejemplo, pues no hay autocitas. Y el índice H. Seguimos. En el registro del documento veréis que hay aquí otro botón que es Open Comparison Metrics Panel, pero aquí lo que dan es la cita de la cita normalizada y el impacto normalizado de la revista. Esto, como os he dicho, son datos que se dan en otro módulo, otra plataforma que no tenemos suscripción, entonces aquí no nos dan los datos. Lo que nos dice es que sale un triángulo verde y nos dice que en las dos métricas está por encima del normal. Si fuera al revés, saldría un artículo en rojo, pero no nos da el dato, con lo cual pues no nos sirve de mucho. Entonces seguimos. ¿Y cómo podemos hacer para ver el percentil? Bueno, esto es un poquito más complicado que en la otra plataforma. Entonces, para ver el percentil en el que está este documento, lo que hay que hacer es pinchar en el autor, en vuestro nombre, y en vuestra página de autor tendréis que pinchar en Open Dashboard. Una vez que habéis pinchado en Open Dashboard, os sale una serie de gráficos. Tenéis que bajar y llegar a Author Impact Binplot, seleccionar el año, ver que en el año, o sea, salen todas las publicaciones, en esta línea, todas las publicaciones del año. Entonces, pasando el ratón, tenéis que poner justo en el que os interesa y entonces aquí os diría ya el percentil 98 de 2018 con las 83 citas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me resultó un poco difícil porque había dos publicaciones muy juntas en 2018, entonces hasta que pones el artículo, el ratón justo en el punto que te interesa, pues me costó un poco. Pero bueno, así es como se puede ver. Bueno, ahora pasamos a Dialnet, que es igual. Tened en cuenta que habrá muchas publicaciones y sobre todo en ciencias sociales que la métrica que vais a tener es la de Dialnet. A lo mejor no va a estar ni en Scopus ni en la Web of Science. Y va a estar en Dialnet Métricas, que es lo que se pide, y ya está. Bueno, también tenéis que tener en cuenta que tampoco hace falta que aportéis todas las métricas que tengáis. Aportando las más importantes es suficiente y explicándolas. No hace falta que pongáis un testamento porque luego además en el formulario de la convocatoria me parece que son 4.000 caracteres, tampoco podéis extenderos muchísimo y a lo mejor es más importante que ampliéis la narrativa. Entonces, pero bueno, vamos a seguir con Dialnet. Si pincháis en ver indicadores, podéis ver que da las citas en Dialnet con la última actualización y si pincháis en el enlace de las citas, del número de citas, entráis en Dialnet Métricas, os saldrá este cuadro, esta tabla, que dice, bueno, el número de citas, aquí sin autocitas, aquí las autocitas os las dice aquí, tenéis que sacar vosotros, porque lo que sale es el tanto por ciento.
Y también nos dice las citas por áreas. Si pincháis en más indicadores, entonces os amplía la tabla y entonces además os dice el percentil de la revista y el impacto. Entonces, bueno, seguimos. Otra de las plataformas de las que se hablan o de las fuentes es Dimensions. Dimensions también habéis visto que tenéis un enlace directo desde el portal y entonces, bueno, pues aquí tendríais que pinchar, veréis las citas y el Field Citation Ratio, que es la cita normalizada, ¿vale? Con el vídeo explicativo que os hemos dejado ahí. Otra de las fuentes, las citas en Google Scholar. Las citas de Google Scholar, en el portal nos sale en el apartado de ver indicadores, pero sí que os sale en el artículo un enlace directo a Google Scholar y simplemente tendríais que pinchar, se abriría Google Académico y ahí podéis sacar el número de citas. Y otra de las fuentes que hablan es Open Citations, que os las da el portal, pero bueno, también podéis pinchar para comprobar que siguen siendo 80 o si han sido más, ¿vale? Bueno, vamos a pasar ahora a las métricas de uso y lectura, descargas, visualizaciones en repositorios y plataformas. De lo que hablan es en repositorios, plataformas editoriales, académicas, Scopus, Web of Science e inclusión en catálogos de bibliotecas. Vamos a empezar por repositorios institucionales y vamos a empezar hablando por Docta Complutense, que es el repositorio institucional de nuestra universidad. Me interesa mucho que veáis aquí la diferencia porque muchas veces, no muchas veces, lo que se os pide en las convocatorias es que aportéis el DOI o el Handle, o los dos. Pero bueno, hay veces que son publicaciones que no tienen DOI porque son revistas que no tenían DOI en su momento o que no tienen DOI ahora, o es un capítulo de libro que no tienen DOI. Entonces, bueno, pues podéis tener el Handle de la revista, de los artículos, de los capítulos y de los libros. También, ya sabéis que, bueno, los libros y los artículos de libros en muchas universidades, muchas editoriales no dejan depositar, pero bueno, esto lo veremos luego. Porque lo que me interesa es que el handle es este que aparece en la parte de arriba del registro de Docta, donde pone URI y handle. Esto, la URL de la caja de búsqueda del navegador, no la uséis, porque es una URL normal que en algún momento podría cambiar. La URL permanente es esta que aparece al principio, ¿vale? Y entonces, ¿por qué os decía lo de los libros y los capítulos de libros? Bueno, por la Ley de la Ciencia de 2011 y por su modificación de 2022 y también por el decreto rectoral de la Universidad Complutense de Madrid de 2014, es obligatorio depositar en el repositorio institucional toda la investigación que se vaya a publicar, o sea, toda la investigación financiada con fondos públicos y que se vaya a publicar. Entonces, es obligatorio depositarlo en los repositorios. ¿Qué pasa con los libros y los capítulos del libro? Que muchas editoriales no dejan ni siquiera depositar el libro ni el capítulo del libro ni siquiera en acceso restringido. Entonces, como esto es así, la NECA lo que llegó a la conclusión o a la solución de que se podían depositar los metadatos. O sea, esto no es un depósito, sería hacer una catalogación en el repositorio sin archivo, que bueno, que es lo que se ha estado haciendo. Es un poco, no es el propósito de un repositorio institucional, desde luego que no, pero bueno, es lo que la NECA, la conclusión a la que llegó. Pero lo que yo os recomiendo es que escribáis a la editorial, porque el año pasado muchas editoriales dieron permiso para poder depositar, para que los investigadores pudieran depositar en abierto tanto su libro como su capítulo de libro, con la salvedad de que era con uso exclusivo para la evaluación del investigador, pero sorprendería porque hubo muchas editoriales que dieron el permiso y otras que no, desde luego, pues no se puede, pues no se puede, pero si os dan el permiso, pues mejor. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa?
las estadísticas, el uso, la cantidad de uso. Entonces, ¿cómo se ve? Bueno, cuando entráis en un registro de Docta, pincháis en el botón de arriba, que es donde pone estadísticas, y entonces, bueno, vais a un panel, tarda un poquito en salir, pero bueno, podéis ver las descargas y las visitas y las descargas por mes, con un gráfico. Podéis cambiar las fechas. Aquí, por ejemplo, este sería de un día, del 6 de... No, bueno, perdón, de un día, de un año. Del 6 de septiembre de 2023 al 6 de septiembre de 2024. Si vais bajando, bueno, este es el gráfico, aquí son las cifras ya puestas con los países desde los que se han visitado y las ciudades. Esto, acordaros que decía que se podía poner en contexto al construir la narrativa desde dónde se habían consultado nuestros trabajos. Pues aquí tenéis el dato. Si seguís bajando también salen unos mapas con las ciudades, etc. Bueno, seguimos. ¿Dónde se pueden ver también las vistas de nuestras aportaciones? Bueno, habíamos visto en Scopus antes, este Views Count pues se podría aportar aquí, tantas vistas en Scopus. Y si damos a View All Metrics, bueno, iríamos a la otra página donde se verían las visitas en plan X. Esta sería la Web of Science. Si bajáis por la pantalla, diría todo el uso en Web of Science desde en los últimos 180 días. Podéis pinchar más. Y localización en catálogos de bibliotecas. Bueno, esto es importante. Podéis ver, por ejemplo, en Review, buscar vuestro libro y entonces en Review lo que os da es el dato de las localizaciones. Esto es la cantidad de bibliotecas que tienen el libro. Esto es un dato que se puede aportar y una cosa que tradicionalmente siempre se ha incluido en los exenios, en los apartados de libros y capítulos de libros, aparte de que tenga ISBN, etcétera. Review es uno de los catálogos que podéis aportar, pero también podéis buscar las localizaciones en más catálogos, como por ejemplo WordCat, que es el catálogo gestionado por la OCLC, el mayor catálogo en línea del mundo, y os da las localizaciones, las bibliotecas que tienen vuestro libro. O, por ejemplo, este que es el metabuscador, que ofrece acceso a los catálogos colectivos de bibliotecas y librerías comerciales de todo el mundo. ¿Vale? Bueno, seguimos. Las dimensiones a nivel de aportación. Bueno, pues son métricas de influencia o adopción social externas al ámbito académico y a los medios de publicación tradicionales. Por ejemplo, bueno, esto lo hemos dicho antes, menciones de medios de comunicación, informes de políticas públicas y luego métricas también de visibilidad social. Lo vamos a ver un poco junto porque muchas veces se mezclan. ¿Cuáles son las influencias de la adopción social? El número de menciones e interacciones. Bueno, pues ¿de dónde se puede sacar? Pues de Planetis, que se ve a través de Scopus, Altmetric, que se ve a través de Dimension, de Mendeley a través de PlanX, de Scopus o Altmetric de Dimensions, Overton, que es un gran portal de políticas y directivas públicas, o de Lens, que es un buscador que relaciona patentes y publicaciones académicas como artículos, comunicaciones, libros y tesis y os pueden ayudar muchísimo a poner en contexto vuestra aportación. Y luego la visibilidad social, como redes sociales académicas, ResearchGate o Academia Edu, Admetrics o medios de comunicación. Vamos a empezar. ¿Por dónde podéis empezar? Bueno, ya habéis visto que el portal ofrece algunos datos, pero, por ejemplo, una manera muy sencilla es entrando directamente en la revista y en mi artículo de la revista. Muchísimas revistas ahora introducen estas métricas. Por ejemplo, la revista Comunicar, si entro en un artículo, ya en la misma página nos da los datos de PlanX. Hemos tenido 17 citaciones, 75 lectores, 2 menciones, etcétera y más. También nos da los datos de Altmetric. Se ha posteado 11 veces en X, ha estado una vez en una página de Facebook y ha habido 74 lectores en Mendeley. Y luego los datos de Dimensions,
con las citas, las recientes, el field citation ratio, esto lo habíamos visto antes, y el relativo. Bueno, ¿dónde podemos verlo? Bueno, como ya habíamos visto, a través de Scopus. Si pincháis en Más Métricas y luego pincháis en ver vista de los detalles de plan X, entramos directamente en plan X y entonces aquí sí que nos da, bueno, pues nos da unos datos que ya conocíamos, pero otros que no. Por ejemplo, los datos de Crossref y uno muy importante también, bueno, muy importante, que es una cosa que piden ahora, como son las citaciones en políticas públicas. Entonces, si pincháis aquí, veis que hay, bueno, aquí os dice que hay una, pero si pincháis, os dice cuál. O sea, os hace un enlace a Overton, que es lo que habíamos visto antes, y entonces dice, este artículo tiene una cita, más las capturas de los lectores de Mendeley. Bueno, y luego aquí también las citas y las capturas, que bueno, esto es lo que ya habíamos visto. ¿Qué más? Si entramos en Mendeley, también podemos ver las citas y los lectores. Y también una información importante, igual que ponía que se podían aportar los países desde los que, o ciudades desde los que se había consultado en nuestro trabajo. Aquí tenéis datos sobre las categorías de los que nos han leído o descargado. Por ejemplo, su categoría profesional, si son doctores, posgraduados, etcétera. Si son investigadores, si son profesores. Y luego también las disciplinas de los investigadores que nos han visitado. ¿Qué más? Bueno, pues en Almetric también tenemos la página de Almetric y de Dimensions. Y Dimensions se ve Almetric otra vez. Y luego, bueno, me voy a detener un poquito aquí en las patentes, aunque solamente sea para la parte de económicas, pero bueno, si se hace una búsqueda, que solamente quería enseñaros, si se hace una búsqueda por un título, entonces en el resultado veréis que dice, aquí sale que se ha citado por 17 patentes, pero luego además por otros, bueno, esta es una patente que se ha citado en 2.298 trabajos, 87 referencias, en fin. Esto es lo que os quería que vierais, lo que llaman familia de documentos que relaciona no solamente la patente y las patentes en las que me han citado, sino todos los documentos relacionados con esta patente, como tesis, artículos de investigación, etc. Bueno, en ResearchGate, bueno, también se pueden ver datos de vistas, de capturas, etcétera, de lectores. Lo que pasa que es que para ver estos datos tenéis que estar identificados en ResearchGate. O sea, si hacéis la búsqueda directamente no os va a dar nada. Tenéis que, bueno, sabéis que suscribirse es gratuito y entonces tenéis que estar identificados. Entonces, buscando vuestro artículo, pinchando en Stats, pues aquí ya os lo dice. Un interés de un 61,7, 118 citas, 3 recomendaciones, 403 lecturas y luego, bueno, pues otra serie de métricas. Todas estas plataformas dan muchísimas más métricas que podéis aportar también. Bueno, y una cosa importante también que en ocasiones se puede aportar como aportación, si son de excepcional relevancia, pero que por lo general será para validar la calidad de mi investigación. Entonces, ¿dónde se pueden buscar las reseñas? Se pueden buscar en Dialnet. Si vosotros buscáis por el título de vuestro artículo, os saldrá el artículo, pero luego además os saldrá, habrá un resultado que es si ha sido reseñado en todas estas publicaciones. Y también podéis buscar reseñas en el catálogo CISNE. Si buscáis por título y luego limitáis por artículo o capítulo, pues también os aparecen reseñas que podéis ir contando. Bueno, ahora vamos a ver las dimensiones a nivel de medio de difusión, que es lo que se contaba, lo tradicional, ¿no? Hasta
lo que se había valorado hasta el año pasado, que son las métricas sobre el impacto científico y los índices de impacto. ¿Dónde los podemos ver? Volvemos a nuestro artículo en el portal, pinchando en ver indicadores y aquí os sale todo. O sea, esto sí que es automático y se refleja. Si tiene, claro, si tiene en la revista estos datos. Aquí podéis ver los datos del Journal Citation Report, el índice de impacto del Journal Citation Report, el índice de citación de la revista, también de JCR, la Fluence Score de la revista, los datos de Simago, Journal Rank. Además aquí, bueno, y no solamente los factores de impacto, sino también el cuartil y la posición de la revista. Tenéis que pinchar y aseguraros, pero aquí os da todos esos datos. De Simago también con su cuartil, la posición en el área y luego el site score de Scopus, que también da o sea, su índice de calidad, que es el site score, el percentil y el percentil en todas las áreas. Y luego también, por ejemplo, aquí tenemos la clasificación CIRC, que también se puede aportar en ciencias sociales. Bueno, esto vamos a pasarlo ya más rápidamente. ¿Cómo se puede ver el Journal Citation Report? Tenéis muchos vídeos sobre esto y cursos, pero bueno, también podéis, lo que quería dejar claro es que si entráis desde vuestro registro del artículo y pincháis en la revista, veréis que os da un enlace al JCR, pero el enlace que os va a dar es el del año, el año en curso, o sea, será el último que hay, 2023, no va a ser el año de mi publicación, que es 2018. Aquí tenéis que tener cuidado. También hay un vídeo explicativo y entonces, bueno, tenéis que tener cuidado, poner el año, en este caso era el 2018, y aquí podéis ver el índice de impacto y el índice de citación. En Scopus, pues pasa lo mismo, tenéis que, os iría aquí a la revista. Si entráis desde fuera tendréis que buscar por Source en Scopus, tendréis que seleccionar el año, os da el índice. Bueno, esto también lo podréis aportar. El esperado este año es el de vuestra revista, pero como se vería cómo ha aumentado a lo largo del tiempo. Y luego, pues la categoría y el percentil por categoría. En el índice de Dialnet revistas, pues también el portal nos lo da. En el ámbito de educación, por ejemplo, el cuartil 1 y la posición, que es la 23 de 236. Si pincháis, os iría a esta tabla. En este caso es 2016, y para ver el percentil tendréis que pinchar en la cita, o sea, en la posición, y se abre una pantalla con todas las revistas ordenadas por número de posición, entonces tendréis que bajar hasta la 23 o buscar en la caja, bordón, y entonces aparece la primera. Y entonces ya os dice que está en el percentil 89. Este sería el Simago Journal Rank y en la clasificación CIRC. Bueno, las patentes, como ya os he dicho, bueno, pues tendría que ser en explotación o concedidas en explotación con el examen previo y que las que más valen son las que más la protección más extensa. Os he sacado esta, que es una patente de económicas de la Facultad de Económicas, que está en el portal, solo había una, solo había esta, pero bueno, y veis que aquí está el enlace a IMENES, que es la base de datos donde se pueden consultar. Y bueno, también os hemos dejado una serie de enlaces por si queréis seguir buscando. Y luego, otra parte de dimensiones del medio de difusión, que son sobre la calidad de la gestión del medio. Ya no es el factor de impacto, sino la calidad. ¿A qué se refiere con esto? Es la calidad de la gestión, los procesos editoriales, como las tasas de aceptación, tipos de revisión, abierto o no, internacionalización, etc. Esto era una cosa que también se veía antiguamente. Los libros, las fuentes de las que hablas son el sello de calidad académica, el Master Book List de la Web of Science y DOA. Y en revistas, el sello de calidad CECIL o DOA, que ahora veremos. El sello de calidad académica hay dos sellos de calidad académica,
Uno de colecciones, que era el tradicional, que ya lleva muchos años, y el año pasado abrieron uno de monografías. Os hemos dejado la lista, simplemente mirar la lista a ver si está mi colección o mi monografía. Esto no tiene más. Y luego además en la revista siempre va a salir el sello, con lo cual tampoco tendríais que estar buscando. El Master Book List de la Web of Science también sería ver si en la monografía está. Bueno, los libros también tenéis que tener en cuenta que también se pueden ver, mirar en Scopus, en la Web of Science y en Dialnet, porque muchas veces están ahí y tienen métricas, tienen citas, con lo cual, bueno, que no solamente sería esto, pero eso ya sería como aportación, no como la editorial. Bueno, luego el DOAB, que es el Directory of Open Access Books, establece criterios de calidad para indizar libros académicos revisados por pares, etcétera. También podéis aportar si está aquí, en esta base de datos. Y luego no menciona SPI en esta lista, pero ya dicen que es no exclusiva, con lo cual podéis seguir aportando estos datos. Bueno, ha cambiado el aspecto. Para entrar tendréis que pinchar en indicadores y luego en prestigio editorial. Aparecen todos los años en los que ha habido ediciones. Si vuestro año no es ninguno de estos, podéis elegir el que más os convenga. Y luego está la clasificación general o la clasificación por disciplina. Se pueden aportar los dos datos. Este sería, por ejemplo, la clasificación nacional general para 2022 con la posición. Ya sabéis que hay editoriales que tienen en la misma posición, pero bueno, sería ver el total y sacar el cuartín. Y este sería en psicología, las editoriales en psicología. Bueno, pasamos a revistas como el sello de la calidad CECID, que sería buscar, y entonces, bueno, aquí los datos son de puntuación, de posición, total de revistas y el cuartil en el que está la revista. Es un buscador. Y el Open Global Trusted, o sea, el Directory of Open Access Journals, que también, bueno, pues son revistas que logran un alto nivel de apertura y se adhieren a las mejores prácticas de altos estándares de publicación. Y luego tenemos también NIAR, que es otra de las fuentes que no se citan, pero es una base de datos en la que hay recogen muchísimas revistas y las revistas, por cada revista, nos dice datos sobre en qué bases de datos de prestigio, sobre todo internacionales y multidisciplinares como específicas, si está presente en listados de evaluación, en qué herramientas podemos localizar las métricas de la revista, en fin, es una herramienta muy valiosa y que también serviría para encontrar la internacionalización de la revista. Si salen bases de datos internacionales, lo vamos a encontrar probablemente aquí. Y luego otra serie de herramientas que no se especifican, pero que se han usado tradicionalmente, como EDIplus o el catálogo Latindex, especificando los criterios que se cumplen. Bueno, aquí internacionalización por parte de NIAR. Y luego los datos relacionados con la contribución científica en abierto, como son el grado de apertura, que puede ser el depósito preprints. Por ejemplo, si tenéis un artículo que está en suscripción en la revista, que tiene un copyright de la revista y no se puede depositar en abierto, pues muchas revistas sí que permiten el depósito del preprint o incluso el postprint, o sea, el documento revisado del autor, sin maquetar. Pero bueno, esto tenéis que aseguraros de que se puede. Pero tampoco os obsesionéis con esto porque siempre que depositáis, las bibliotecas de vuestra facultad lo van a revisar y si hay algún problema se pueden poner en contacto con vosotros para mirarlo. Una cosa que se me ha olvidado decir y que es importantísima cuando depositéis, por favor, aseguraros siempre que el artículo no está depositado ya. Porque el año pasado, bueno, que fue la primera vez que se pidieron estos depósitos en los repositorios institucionales, tuvimos un botellamiento, o sea, fue un depósito masivo
Pero es que luego nos encontramos con muchísimos duplicados, pero duplicados no solamente que ya estaba en el repositorio de años anteriores, incluso que venían de prints del anterior repositorio, en el anterior software, sino que en ese momento se habían depositado 3 veces más, cada autor había depositado el suyo. El suyo, el mismo documento. Por favor, aseguraos de que no está. Buscar por título. También podéis buscar en agregadores de repositorios, a ver si está en otros repositorios, por ejemplo, en Reconecta, si está en otro repositorio nacional. Pero es importantísimo porque entonces es que si duplicáis, sobre todo en el nuestro, es que perdéis visitas y descargas y luego además esos duplicados hay que eliminarlos, hay que dejar uno nada más. Entonces, por favor, aseguraos. Bueno, sigo. También se pueden aportar la compartición de datos en cuanto a programas de ordenador, que los programas de ordenador, o sea, tengan los conjuntos de datos sean con principios FED, que sea una contribución al software libre. Y luego también una ciencia abierta a la sociedad. Y esto se ve en otras contribuciones no académicas, como diversidad de repositorios, que pueden ser repositorios temáticos, el uso y reutilización de datos, etcétera. Bueno, en los repositorios digitales de lo que hablan es que en ningún caso el depósito en repositorios institucionales se podrá obviar si está publicado en revistas de acceso abierto, porque lo que dicen es que el depósito en repositorios institucionales es obligatorio y eso no se va a valorar, se va a valorar el índice de apertura del documento o si está publicado en revistas de acceso abierto. El año pasado dijeron que como era la primera vez no iban a incidir mucho en esto, pero este año puede que se pusieran más serios. ¿Y dónde ver las políticas de las editoriales? Bueno, pues se pueden ver en Serpa Romeo para revistas internacionales, Dulcinea para revistas españolas, Doag y El Buscador UNAM también para revistas internacionales o Open Research Europe. Pero bueno, ya os he dicho que no os obsesionéis demasiado con esto de momento, tenéis que tenerlo claro, pero bueno, esto se puede ver al hacer el depósito, que siempre es mejor que sea previo a empezar a recopilar datos para la aportación. Bueno, los conjuntos de datos, esto ya lo hemos visto antes, y el tipo de repositorios especializados como Zenodo o GitHub. Bueno, y luego ya por fin hablamos de las dimensiones relacionadas con la contribución científica en abierto, ciencia abierta a la sociedad. Entonces puede ser aportaciones fruto o la generación de conocimiento en colaboración con agentes sociales, ciencia ciudadana, diálogo con otros sistemas, etcétera. Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Entonces, bueno, esto es muy importante. Ellos hablan de como fuente, buscarlo en Seastarter, que es un portal de ciencia ciudadana en línea, reconocido mundialmente, que podéis buscar aquí, pero el portal ya habéis visto que nos da los objetivos de desarrollo sostenible que tienen ya los documentos. Entonces esto sería el punto donde podríais aportar este dato. Bueno, si todo lo anterior falla, pues esto es una cosa que también era tradicional en los criterios anteriores y son los criterios mínimos que debe reunir un medio de difusión para que se tengan en cuenta las aportaciones. Esto ya se contaba antes. Son los de la calidad de la revista como medio de comunicación científica, como comités, instrucciones, información sobre el proceso de evaluación, traducción, resúmenes en inglés, sobre la calidad del proceso editorial, como periodicidad, regularidad, revisión por pares, comunicación de la decisión editorial, consejo asesor o equivalente, con representatividad académica. Y luego, de la calidad científica de las revistas, que más del 75% de los artículos sean de investigación, que más del 75% de los autores sean externos al comité editorial, que se cuenta con la indexación en revistas en base de datos bibliográficas de reconocido prestigio, o bueno, que bueno, esto ya lo hemos visto antes, que cuenten con un sello de calidad u otros similares.
Y bueno, de momento esta es mi presentación. Aquí os he dejado una serie de enlaces a la bibliografía de sexenios. Hemos hecho ya un apartado para los sexenios de 2024, que claro está incompleto porque todavía no han salido las convocatorias, pero sí hemos puesto, bueno, vamos a poner todos los vídeos de estos talleres, ya se han hecho de humanidades y de ciencias jurídicas, también un acceso a la lista de distribución de YouTube con todos los vídeos cortos sobre cómo encontrar las métricas en las bases de las distintas plataformas. Bueno, y aquí están bueno, las preguntas frecuentes de nuestra bibliografía, el índice de calidad, la bibliografía de Docta, los talleres que han sido recientes de cómo depositar y cómo gestionar el portal de producción científica. Hubo dos, uno impartido por nuestro compañero, Andoni Canderón, y otro por la Fundación Dianet. Y luego, si tenéis cualquier duda, podéis rellenar este formulario de atención al personal docente investigador o pedir una cita con la biblioteca, que puede ser presencial o virtual. Yo he acabado aquí. Si hay alguna pregunta. Pilar, Sí, muchas gracias. El chat ha estado súper movido y ha ya, me habido muchas imagino. preguntas y yo he intentado contestar y bueno, entre Yolanda y yo hemos contestado un montón de preguntas, pero no sé si alguna se nos ha quedado pendiente. Si ha sido así, perdonadnos, pero es que casi que no hemos dado abasto. De todos modos, lo que he hecho ha sido habilitar ahora mismo los micrófonos. Entonces, si los queréis abrir para entrar y hacer una pregunta que os resulte más cómodo que hacerlo a través del chat, pues también podéis hacerlo. Ahora todo el mundo te está dando las... Ah, mira, por ejemplo, nos acaban de decir, no sé si lo estás leyendo, Pilar, el chat, No. que ahora mismo aparece María Gemma Martínez. Bueno, Gemma Martínez dice, en Docta Complutense aparezco con un nombre, pero en la UCM siempre aparecen mis dos nombres porque el primero es María. ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo y unificarlo? En la UCM, dos nombres. Pues A no, lo mejor es porque en uno no es que tenga dos firmas diferentes, sino María Gema y Gema. Me sí, imagino pero que será vamos a eso. ver, es que el nombre el nombre del portal es el que aparece en el sistema de gestión del PDI, que es el que aparece en el documento nacional de identidad. No lo podemos cambiar. Hemos pedido, ya sabéis, que se puedan poner variantes de nombre y eso es lo que hay. Y en Docta puede estar el nombre con el que se hayan depositado los documentos, si lo habéis metido a mano, o el nombre de la autoridad que se ha sacado del portal, que es el del DNI. Entonces, bueno, pues escríbenos a docta@ucm y te lo miramos, porque no entiendo muy bien lo de los dos nombres. No estoy muy bien. Gema, escríbenos a Buxiadi y lo intentamos solucionar. Mira, Josefina Fernández dice, un artículo que está publicado en la web de la revista tiene DOI, pero no tiene volumen asignado, ¿se puede aportar? A ver, esto lo ponen los criterios, sí. En los criterios del año pasado. El año pasado, como os he dicho, ponía que se podía elegir la fecha para revistas de la publicación, Effect of Time, Impress, etcétera, antes de que salga asignado en volumen. Pero bueno, por eso os digo que hay que leer muy bien la convocatoria. Y esto pone que sí se puede. Es la primera vez que se puede, ¿eh? Antes no se podía. ¿Vale? María Josefa Cavadas Gormaz tenía levantada la mano en Sí. el caso, puedes abrir tu micrófono y también Raquel también tiene levantada la mano, entonces si queréis abrir vuestros micrófonos podéis hacerlos, ya están habilitados. Sí, hola, bueno, pues hablo yo en primer lugar. Bueno, gracias por el webinar, el seminario. Mi duda está relacionada con las áreas dentro del campo 7.1, porque, bueno, habéis especificado que hay criterios mínimos, por ejemplo, para geografía
3 publicaciones relevantes, para sociología 2, y qué sucede en esos casos en los que tenemos publicaciones de distintas áreas, ¿no? A mí, pues yo tengo 2 publicaciones de geografía, 2 de sociología y 1 de comunicación. ¿Qué criterios me van a aplicar ahí? ¿Debo especificar el área o el área lo especifican las personas evaluadoras? No, Gracias. el campo lo eliges tú. Tú puedes elegir por el cual te quieres evaluar. Sí, pero dentro del campo Ya. 7.1, hay Sí. distintas áreas. La Ya, pregunta ya. es en relación con las áreas. Pues, ¿Se especifican o no? Porque aplican criterios diferentes si sí, es geografía o es aplican. sociología y están dentro del mismo campo. Pues yo creo que es que no lo sé, no te puedo decir. Vale, Mm, pues consultamos con ANECA, ¿no? pues, a ver, no lo sé, quizás sea de lo que más tengas, si tienes más de geografía, pero es que no sé, Carmen, si tú tienes alguna opinión sobre esto. Es No sé que, qué bueno, decirte. no sé muy bien, será el comité del campo quien Claro. decida si en principio, si todas tus publicaciones corresponden a un mismo campo, te puedes presentar por el mismo campo. Si no son exactamente del mismo campo, te podrías presentar por el campo 0, que es para investigación, que se Claro. califique como multidisciplinar, perdona. Entonces, no sé si se está metiendo mucho ruido ambiente, Pilar, porque Sí, es un que hay poco. mucho... Espera un Sí. segundito, voy a intentar... Un momentito. Pero bueno, ya claro, es que el 7.1 es un campo complicado porque es verdad que hay muchas disciplinas, pero bueno, no sé, es una de las cosas que... Se podría preguntar a la NECA muy bien. Sí. De todos modos, el comité de cada campo, si ve, no lo tiene muy claro, también deriva luego las aportaciones a lo mejor a otro campo si piensan que Claro. son más adecuadas. Entonces, Sí. eso va a depender. Mira, también tiene levantada la mano Yana Franco, por si Sí. quieres intervenir. Y María Josefa Cavadas, que se ha quedado ahí, pero bueno. ¿Hablo yo entonces o esperamos a Sí, María José? Yana, porque María José no ha intervenido antes. Hola, bueno, nada, muchas gracias y no sé si lo que voy a preguntar, porque es un montón de información, entonces no sé si lo has explicado bien y se me ha pasado, pero Docta Complutense entiendo que es como el antiguo repositorio de la UCM y yo pensaba, y de hecho he estado mirando lo que tengo metido en Docta y son pues como mi producción UCM, pues las tesis dirigidas, mi tesis, las justificaciones de los proyectos de innovación docente, pero creo haber entendido que has dicho que podemos subir las monografías, los capítulos de libros. Entonces, ¿qué tipo de permiso tendríamos que obtener si queremos incorporarlos? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Escribir a la editorial y con un email nos vale o cómo? Docta Complutense es el repositorio institucional, igual que antes lo era ePrints. Ha cambiado de nombre porque cambiamos de software. Antes se usaba un software que se llamaba ePrints, tuvimos que hacer una migración porque nadie lo mantenía aquí en España y por eso lo cambiamos de nombre, porque ahora tenemos otro software, pero es lo mismo y todo lo que había en ePrints está en Docta. Todo, sí. migró todo. Todo más todo lo que se ha metido desde entonces, porque la migración fue en julio de 2023 y en los sexenios pasados, por ejemplo, se depositó más que los 2 años anteriores. Entonces, además, ¿se pueden poner ahí libros de otras editoriales? A ver, el repositorio no es lo suyo que haya metadatos nada más. Lo que pasa que es que el año pasado la NECA decidió que todo tenía que estar depositado. Y como las editoriales de libros, además es que hay algunas editoriales que no dejan ni siquiera poner el archivo, además no se puede fotocopiar un libro y subir eso, aunque se deje restringido. Entonces, lo que se dice es que se catalogue, vamos, que se metan los metadatos y ya está, sin archivo. Hay que esperar a ver qué pasa en esta convocatoria. Esta es la solución que dieron el año pasado. A ver qué pasa en esta. Pero sí que podéis pedir permiso a la editorial, porque ya os he dicho que a mí me sorprendió el año pasado que hubo muchas editoriales que lo permitieron. Habrá otras comerciales muy importantes que seguramente van a decir que no. O sea, hay plataformas de libros electrónicos
sobre todo, bueno, en ciertas disciplinas que no dejan de ninguna de las maneras. Vale. Pero bueno, podéis preguntar, sí, y en cualquier caso, depositar los metadatos, que es lo que dicen, claro. Ya, pero que Vale. no sirve entonces para difusión, quiero decir, en verdad no es un repositorio al que pudieran acceder al documento completo. Bueno, claro, ya, pero es que Vale. nosotros Sí, sí. tenemos el Sí, repositorio tiene que ajustarse a la ley. Entonces hay Que sí, que muchos, por eso. claro, hay muchos Mm. artículos que no se pueden poner en abierto porque tienen un copyright de la editorial, entonces no se pueden poner. Sirve como difusión y visibilidad, porque si el archivo está restringido, pues tampoco se puede ver, pero bueno, también hay tesis restringidas porque se van a publicar y entonces el autor pide que se restrinja, en fin, esto ya... Sí, se me han hecho los dedos huéspedes. He pensado que de ya. pronto teníamos un canal académico en el que poder difundir pues, las cosas que publicas en un libro y que efectivamente si no. Pero nada, ya Pero está, ya sí, lo es que, vamos, pues nosotros lo tendríamos todo en abierto, pero puede ser a veces. que sí. Vale, Muchas bueno, gracias. nada. ¿Hay más? A ver. Sí, perdona, Pilar, siguen entrando. Yo voy contestando lo que puedo. Nos pregunta Tajina Ojeda Medina, ¿y si depositamos el libro en la biblioteca físicamente, eso sirve para poder hacer la referencia en Docta? Bueno, dice, aunque no esté autorizado el PDF o fotocopia, entonces podría servir que el libro esté en la biblioteca. Pues no, el año pasado es que, vamos a ver, para depositar los metadatos, lo que pensamos los bibliotecarios en general es que para eso está el catálogo de la biblioteca, que es donde está catalogado y depositado, pero dijeron que no. ¿Qué van a hacer este año? Pues no lo sé. Podéis añadir un enlace de URL principal del catálogo de la biblioteca. Eso en Docta hay un campo repetible de URL. Se puede añadir ahí, sí. Pero vamos, que... Bueno, espera, que te he dicho que no, pero claro, si una de las cosas que dicen que pueden aportar es que está en un catálogo de biblioteca, claro, sí. Nos pregunta... Pero no sería el depósito, el catálogo de la biblioteca no sería el depósito, eso era, estaba liando. Vale, nos pregunta también Margarita Carmen Martín, que cuáles son los índices de calidad de los libros y capítulos que hemos mencionado que no sea el SPI. Bueno, espera, vamos a ver. Yo supongo que habrás mencionado, dice, el sello de calidad CAPQ, Claro. luego la indización del libro en DOAB. Sí, esto es, sí. No sé cómo he estado Sí, no sé pues la Web of Science, o sea, el sello de calidad de edición académica, la Web of Science, bueno, a ver, también puede estar en la Web of Science, puede estar en Scopus. Esto no quiere decir que no vaya a estar en estos sitios. En Dialnet hay muchísimos libros, y también tienen citas, tienen métricas, con lo cual, pero esto ya sería a nivel de aportación, y luego como editorial, esto sería del medio de difusión, que sería la editorial. Las monografías, la editorial, las colecciones, la Web of Science, los libros académicos. O sea, esto sería como aportarlo en dos sitios, como aportación o como editorial. SPI sería solo como editorial, claro. A ver, ¿hay más preguntas? Pues yo creo que no quedan preguntas. A ver, vamos a ver. ¿Nos vais a facilitar el PDF de la presentación? Sí, no os preocupéis que os vamos a mandar la presentación, que tengáis todos los enlaces a los vídeos. Todo. El vídeo de la presentación, cuando se edite, lo colgaremos también en el canal de YouTube. Y luego los enlaces os mandamos también el enlace a esos vídeos cortitos que estamos haciendo para que podáis aprender a obtener las métricas de cada una de las fuentes. Pues nada, si no hay más, de todas maneras ya sabéis que nos podéis escribir con cualquier duda
y lo que podamos responder, pero es verdad, a mí me da pena, pero hay cosas que no podemos responder. De todas maneras, hay alguna serie de preguntas que si se pregunta a la NECA te dicen mírate la convocatoria, que se solían responder, que las solían responder en las jornadas que hacía la NECA en YouTube. Hacían una jornada que se llamaba La NECA Responde. El año pasado no la hicieron, pero es verdad que luego publicaron un documento de preguntas frecuentes. Entonces, ahí hay veces que este tipo de cosas que no quedan muy claras, pues... ¿Cuándo espera que se publique la convocatoria? Pues... diciembre, sí. como todos los años, ¿no? Sí, sí. Esperamos que... Últimamente lo publican muy tarde, sí. El año pasado, no sé si fue el 20 de diciembre, una cosa así. Y los convocatorios, los criterios eran del día 5 y yo creo que se publicaron pues la semana antes de las Navidades, ¿verdad? Sí, la resolución era del día 5 y muy poquito antes. De todos, o sea, os he puesto en el chat el correo electrónico de Servicio de Apoyo a la Ciencia e Investigación, pero que sepáis que estas mismas preguntas las podéis hacer a los compañeros de cada una de las bibliotecas, de cada una de vuestras bibliotecas, que también os van a proporcionar información magnífica sobre los sexenios. Pues muy bien. Si os parece ya, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que estáis. Gracias a vosotros. Vale. Un abrazo a todos. Y mucha suerte. Tenéis que saber que el año pasado más del 95% tuvo una resolución positiva, ¿vale? Sí, había alguno de vuestros compañeros que estaba un poco desanimado así a través del chat, pero que sepáis que no pasa nada. Esto al principio parece un mundo, pero que luego es un procedimiento que se sigue, o sea, que de verdad que se consigue. Muy bien, pues nada, eso, lo dicho. Mucha suerte a todos. Suerte y muchas gracias. Hasta la próxima.